Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de la sesión número 12 correspondiente a la farmacología del sistema nervioso central. Para ello vamos a tocar los siguientes temas: farmacología de los anestésicos generales y farmacología de los anestésicos locales. ¿Qué objetivos esperamos conseguir al término de esta sesión de aprendizaje? Primero, que todos ustedes tengan la capacidad para identificar los agentes anestésicos empleados en las cirugías mayores y menores. Y como segundo objetivo, describir el perfil farmacológico de los agentes anestésicos generales y locales. Veamos entonces la anestesia general. La anestesia general es considerada como un cuadro o estado transitorio e irreversible que va a experimentar el paciente una vez que se le ha administrado el fármaco que recibe el nombre de anestésico general. ¿Eso qué significa? Que solo se producirá anestesia cuando se le haya aplicado el anestésico. O sea, aquí hay una condicional. Y una vez que el fármaco ingrese al organismo del paciente, va a cumplir los siguientes objetivos. El primero, la analgesia. Segundo, amnesia. Tercero, parálisis y control de la función refleja. Veamos cada uno de ellos. La analgesia que se produce está relacionado básicamente con el bloqueo sensorial que experimenta el paciente, de tal manera que se va a empezar a perder la sensibilidad progresivamente. ¿Eso qué significa? Que el paciente no siente dolor. Perfecto. Por lo tanto, se puede intervenir quirúrgicamente. La amnesia está relacionada con el bloqueo del estado de conciencia que se va a generar en el paciente. Es decir, el paciente va a desarrollar un cuadro de hipnosis, es decir, se va a llevar a cabo la sedación, lo que trae como consecuencia que el paciente no sabrá lo que va a suceder y menos se acordará lo que ha sucedido. La parálisis está relacionada con el bloqueo neuromuscular que se va a generar y ella va a contribuir al desarrollo de la relajación muscular. ¿Estamos de acuerdo? Lo que trae como consecuencia que va a haber ausencia de la motilidad, ausencia de movimiento. Y el control reflejo es aquella que está relacionado con el bloqueo neurovegetativo, es decir, se van a controlar las secreciones por las diversas glándulas que se encuentran dentro de nuestro organismo. Eso implica entonces de que el fármaco va a generar dichos cambios y estos cambios forman parte de la anestesia general. Cuando una persona va a ser sometido a una intervención quirúrgica, es necesario que este paciente haya sido preparado previamente. Lo que trae como consecuencia que existen 3 etapas. La primera denominada la etapa preanestésica, como su mismo nombre lo dice, antes de la anestesia. La etapa anestésica, que está integrada
por la etapa de inducción y mantenimiento. Y la tercera etapa, que está relacionada con la recuperación, es decir, posterior a la intervención quirúrgica. Es común y frecuente que un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica pueda tener algunas patologías previas, como por ejemplo hipertensión arterial, una anemia, una infección. O es muy probable también que desarrolle signos y síntomas clásicos de la ansiedad propia de la intervención quirúrgica. Eso implica entonces que el paciente tiene que ser controlado con la finalidad que dichas situaciones clínicas no alteren, en este caso, la intervención quirúrgica propiamente dicha. Es por eso que en esta etapa se puede utilizar ansiolíticos, ¿ok? En caso de que el paciente esté desarrollando un cuadro de ansiedad. Si el paciente presenta una hipertensión, no puede ser sometido a la intervención quirúrgica, lo que trae como consecuencia que debe de aplicársele, en este caso, antihipertensivos para poder controlarla. Si el paciente desarrolla o previamente tiene como diagnóstico una anemia ferropénica, no puede ser intervenida quirúrgicamente. Eso implica entonces de que tendrá que controlarse a través de los antianémicos. Eso implica, por lo tanto, que antes de la intervención quirúrgica se debe de controlar dichas situaciones. Una vez que ya ha sido controlada, automáticamente se produce la etapa de la anestesia, que incluye la inducción y mantenimiento, siendo la primera aquella que tiene por finalidad modificar el estado de conciencia del paciente, y la segunda, garantizar una anestesia estable, de tal manera que todo el tiempo que dure la intervención quirúrgica sea todo un éxito. Terminado dicha cirugía, el paciente tiene que ser controlado básicamente en lo que se refiere a sus funciones vitales. Es decir, se le deja de administrar los anestésicos generales con la finalidad de que se lleve a cabo la etapa de recuperación, lo que trae como consecuencia que el anestésico general ya no entra en contacto directo o indirecto con el paciente. Por lo tanto, eso implica de que se puede utilizar determinados medicamentos o fármacos con la finalidad de acelerar ese proceso de recuperación. Por ejemplo, para acelerar el proceso de recuperación es común y frecuente que se empleen, por ejemplo, neostigmina, con la finalidad de reducir la actividad del relajante muscular conocido con el nombre de becuronio, que es un bloqueador neuromuscular no despolarizante que con frecuencia se emplea en la etapa de la anestesia. Si se ha utilizado una benzodiazepina, por ejemplo el midazolam, podemos hacer que se acelere el proceso de recuperación, por supuesto, pero como el midazolam se aplica por vía endovenosa, mientras que ella se encuentra en el torrente sanguíneo, seguirá produciendo su actividad y efecto farmacológico. Pero ¿cómo podríamos hacer para que esta actividad y efecto se reduzca? Utilizando un fármaco conocido con el nombre de flumazenil, es decir, él va a reducir en este caso el efecto de la benzodiazepina utilizada. Es muy probable también que para la intervención quirúrgica se haya utilizado un opioide, como por ejemplo la morfina, el fentanilo. Ellos son fármacos neurodepresores que tienen una potencia analgésica, pero también pueden deprimir el sistema nervioso central
haciendo posible que se mantenga dicha depresión. Si ya terminó la intervención quirúrgica, ¿cómo podríamos favorecer el proceso de recuperación de tal manera que el opioide ya no siga generando su acción y efecto? Utilizando un fármaco que ya lo conocemos nosotros. En este caso estamos hablando de ¿quién? De la naloxona o la naltrexona, que serán fármacos antagonistas de los opioides. Entonces, ¿eso qué significa? Que estos principios activos que acabamos de mencionar van a hacer posible que se acelere el proceso de recuperación de tal manera que los signos vitales van restableciéndose para que el paciente pueda simple y llanamente ser llevado a sala. ¿Estamos de acuerdo? Cabe mencionar que en la etapa de anestesia propiamente dicha, ya se van a utilizar fármacos que obviamente son los anestésicos. Pero estos anestésicos generales se caracterizan porque se pueden administrar por dos vías, es decir, por vía inhalatoria y por vía endovenosa, lo que trae como consecuencia que ambas vías son frecuentemente utilizadas con la finalidad de garantizar un buen efecto de tal manera que la intervención quirúrgica sea todo un éxito. Veamos a continuación las etapas de la anestesia general. Nos estamos refiriendo a la etapa de inducción o analgesia, la etapa de excitación o delirio, la etapa de la anestesia quirúrgica y la etapa de la parálisis vulvar. Teniendo en cuenta que la última etapa es aquella que se debe de evitar, porque cuando se llega a esta etapa, prácticamente puede ser perjudicial para el paciente e inclusive hasta mortal. Y vamos a explicar por qué. En la etapa de inducción, o también llamado etapa de analgesia, es aquella que se va a iniciar luego de la administración del anestésico general. Es decir, se va a empezar a perder la sensibilidad de manera progresiva y esta etapa culmina con la pérdida de la conciencia. Posteriormente se lleva a cabo la etapa de excitación, o también conocido como etapa de delirio. Se inicia con la pérdida de la conciencia, en donde se va a observar probablemente en el paciente como incoherencias al querer hablar. Va a empezar a notarse los efectos en esta etapa y que básicamente se va a generar una alteración de la capacidad funcional pulmonar. Es decir, la respiración se va a volver inicialmente irregular y posteriormente se va a regularizar. Teniendo en cuenta que todos los anestésicos generales deprimen la función respiratoria, es decir, la van a disminuir. La tercera etapa es la más importante, en este caso conocida con el nombre de anestesia quirúrgica. Es aquella en donde se podrá someter a la intervención quirúrgica al paciente. Y ella se inicia con la regularización, en este caso, de la función respiratoria, a pesar de que se encuentre disminuida. Es decir, es en esta etapa en donde el paciente está siendo sometido a la intervención quirúrgica. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, se está llevando a cabo la cirugía. Pero hay que tener en cuenta que esta etapa no debe de pasar
a la parálisis vulvar, siendo la última, porque si esta se genera, significaría que se está deprimiendo en casi un 100% la capacidad funcional del sistema nervioso central, y eso puede ser irreversible o inclusive generar hasta la muerte. Es por ello que hay que mencionar que se debe de evitar de llegar a esta última etapa, parálisis vulvar. Pero ¿qué sucede si de pronto se llega a la parálisis vulvar? Automáticamente se está generando una depresión total de la capacidad funcional del sistema nervioso central, el cual se va a evidenciar con una depresión, en este caso del centro respiratorio, e inclusive deteniéndose en su totalidad. Por lo tanto, el paciente puede desarrollar un paro respiratorio. Pero si esta continúa todavía, a nivel del sistema cardiovascular se puede generar un colapso total, lo que trae como consecuencia que finalmente la capacidad funcional del sistema cardiovascular se puede detener al extremo de generar un paro cardíaco, y esto puede ser peligroso. En otras palabras, un paro respiratorio y un paro cardíaco prácticamente puede convertirse en un paro cardiorrespiratorio y por lo tanto generar la muerte en el paciente. Eso implica entonces que, como regla general, los fármacos anestésicos generales deben de solamente generar 3 etapas y debe de evitarse la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Eso implica entonces que cuando se aplica el fármaco por vía inhalatoria y por vía endovenosa, se va a dar la etapa de inducción, posteriormente la etapa de excitación, luego la tercera de anestesia quirúrgica, sin llegar a la parálisis. Y profesor, ¿cuándo se llega básicamente a la parálisis? Y la respuesta es simple: depende única y exclusivamente de la dosis administrada, lo que trae como consecuencia que el anestesiólogo juega un rol importante, de tal manera que él, con sus conocimientos profesionales, tiene que determinar exactamente qué dosis le corresponde a cada paciente. Una vez que se ha aplicado la dosis adecuada, automáticamente se dan estas 3 etapas y va luego a ir reduciéndose progresivamente hasta desaparecer. Es por ello que estos efectos son reversibles, lo que trae como consecuencia que inicialmente aparecen y luego desaparece. Y como han podido apreciar, no debe de permitirse de llegar a la última etapa, porque, como lo hemos mencionado, es irreversible. Es muy probable que si se llega a esta etapa y no haya generado la muerte, se puede provocar, en este caso, un estado vegetativo del paciente, lo que trae como consecuencia que el anestesiólogo debe de evitarlo. Entonces acabamos de ver todo lo relacionado a la anestesia general, que es el cuadro reversible que experimenta el paciente. Pero, ¿quién es el responsable de provocar la anestesia general? Simple y llanamente los fármacos que reciben el nombre de anestésicos. Por lo tanto, ahora vamos a hablar exclusivamente de los principios activos o fármacos. Un anestésico general es aquella molécula biológicamente activa que recibe el nombre de agente farmacológico o simplemente anestésico general, el cual tiene ciertas características.
Una muy importante, tiene que tener la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Es decir, una vez aplicado, accede al torrente sanguíneo, es decir, se va a absorber para luego ser distribuido al órgano blanco, siendo este el sistema nervioso central. Pero ahí hay una compuerta, hay una barrera denominada barrera hematoencefálica. Solo podrán atravesar dicha barrera aquellos fármacos que tengan un alto grado de liposolubilidad, y los anestésicos generales tienen esa particularidad. Eso significa entonces que este grupo de fármacos, al acceder al sistema nervioso central, van a generar el siguiente tipo de acción, es decir, la depresión. Y todos sabemos qué significa deprimir. Significa disminuir la capacidad funcional del sistema nervioso central. En otras palabras, va a inhibirse dicha función. Pero cabe mencionar, no queremos inhibirla en su totalidad, porque si se inhibe en su totalidad, significaría que el fármaco está ejerciendo su acción en la etapa 4, denominada parálisis vulvar. Solo hay que inhibirla, pero no anularla. ¿Ok? Perfecto. ¿Y qué va a generarse cuando se deprime la capacidad funcional del sistema nervioso central? La pérdida de la sensibilidad, la pérdida de la motilidad, ¿ok? La pérdida, en este caso, de la acción refleja. Y finalmente, pérdida de la conciencia. Y estos 4 puntos, ¿quién la produce? El anestésico general. Por lo tanto, la anestesia general está íntimamente relacionada con todas estas pérdidas graduales que se van a generar luego de que el fármaco acceda al sistema nervioso central. Veamos gráficamente cómo es que actúa en este caso los anestésicos generales sobre el sistema nervioso central. Tenemos aquí representado al cerebro, ¿ok?, y a la médula espinal. Cuando el anestésico general accede al sistema nervioso central, significa que ya atravesó la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, se va a dirigir a su órgano blanco. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a suceder ahí? El fármaco va a ejercer su acción inicialmente sobre la zona cortical del cerebro. Es decir, la va a empezar a deprimir. En otras palabras, va a ir disminuyendo su capacidad funcional de toda esta zona del sistema nervioso central. En otras palabras, va a disminuir su función. Posteriormente, ¿qué va a suceder? A medida que pasa el tiempo, el fármaco va a ir deprimiendo la segunda zona, denominada la zona subcortical o diencéfalo, en donde también va a inhibir su capacidad funcional, y como vamos observando, se va reduciendo con mayor intensidad el trabajo de nuestro sistema nervioso central. Posteriormente, ¿qué va a ocurrir? Pasa más tiempo y el fármaco anestésico general va a empezar a generar su acción depresora sobre la zona medular, el cual se va a manifestar en el paciente con ausencia de la motilidad o movimiento. Y es en esta primera, segunda y tercera etapa en donde ya se puede intervenir quirúrgicamente al paciente, porque las condiciones están dadas para alcanzar el éxito de dicha cirugía. Es decir, hasta aquí
solo se debe de producir la acción farmacológica del anestésico general. Pero ¿qué sucede si el fármaco continúa actuando y se ha incrementado innecesariamente la dosis de dicho fármaco? Va a generar su acción sobre la zona vulvar y también la va a deprimir. Y si eso se produce, automáticamente, ¿qué es lo que sucederá? Se generará la parálisis, en este caso, de la función cardíaca y función respiratoria. Eso implica entonces que esta etapa se debe de evitar. ¿Y cómo se va a evitar que genere su acción sobre la zona vulvar? Con la dosis exacta. En otras palabras, ¿hasta qué zona debe de ejercer su acción, en este caso los fármacos? Hasta la zona 3. ¿Por qué? Porque está listo y preparado para que el paciente sea sometido quirúrgicamente a dicha intervención. Resulta que en este esquema se representa gráficamente los efectos que producen los anestésicos generales una vez que han sido administrados. ¿Estamos de acuerdo? Cabe mencionar que el hecho de hacer un corte con el bisturí va a generar estímulos que van a ser percibidos por el paciente en caso de que no se utilice un anestésico. Eso implica entonces que este fármaco va a inhibir el estímulo doloroso. ¿Cómo? Actuando sobre los nociceptores que representan a los receptores del dolor, lo que trae como consecuencia que se inicia la etapa de analgesia generada por los anestésicos. Ojo, un anestésico general produce una etapa de analgesia, pero no significa que se empleen clínicamente como analgésicos. ¿Ok? Perfecto. Eso significa entonces que el dolor está siendo controlado. Pero luego el fármaco, ¿qué va a generar? Va a generar los efectos ya mencionados, es decir, una relajación muscular. ¿Por qué? Porque se va a regularizar o, en este caso, actuar sobre el reflejo motor, inhibiéndose por lo tanto la motilidad, útil y necesario para la intervención quirúrgica. Se va a inhibir la sensación dolorosa de sufrimiento, de ansiedad, en este caso por parte del paciente, lo que trae como consecuencia que se va a perder el estado de conciencia de tal manera que el paciente no sepa lo que está sucediendo en el momento de la intervención quirúrgica. Luego va a haber una estabilidad autonómica con la finalidad de controlar los reflejos. Es decir, por ejemplo, las secreciones que se puedan incrementar como consecuencia del empleo de los anestésicos generales. Entonces podemos apreciar de que hay varios efectos generados por el anestésico general utilizado. Veamos a continuación ahora cómo se clasifican los anestésicos generales. Resulta que los anestésicos generales se van a clasificar de acuerdo a la vía de administración. Eso implica que existen anestésicos generales de administración inhalatoria, es decir,
que van a ingresar a nuestro organismo gracias a la respiración, es decir, por vía pulmonar o aérea. Y también encontramos a los anestésicos de administración intravenosas, es decir, aquellas que van a acceder directamente al torrente sanguíneo mediante la inyección. Veamos dentro de los anestésicos generales inhalatorios. Existen dos grandes familias. Aquellas que son básicamente gases, es decir, que van a acceder rápidamente por vía pulmonar al sistema nervioso central, gracias al torrente sanguíneo. Un gas fácilmente puede ser respirado. Sin embargo, también existen los líquidos volátiles. ¿Eso qué significa? Que aquí hay un requisito indispensable para que este fármaco, bajo esta forma farmacéutica, pueda ser administrado. Este grupo de fármacos líquidos volátiles necesitan mezclarse con un componente muy importante en anestesiología, que viene a ser el oxígeno. Pero al mismo tiempo, para que este líquido pueda transformarse en micropartículas semejantes a un gas, tienen que ser sometidos al proceso de vaporización. Por lo tanto, se necesita de un equipo especializado llamado vaporizador, que fundamentalmente le encontramos en el quirófano. Luego, vamos a ver a los anestésicos intravenosos, y aquí encontramos una gama de fármacos, como por ejemplo la familia de los barbitúricos, y también la familia de los no barbitúricos. Y dentro del segundo grupo encontramos, por ejemplo, a las benzodiazepinas, a algunos neurolépticos, a los bloqueadores neuromusculares, a los fármacos opioides, ¿estamos de acuerdo? E inclusive a otros como el etomidato, el propofol, la ketamina, etc. Pero cabe mencionar que clínicamente se ha demostrado que la vía inhalatoria y la vía intravenosa deben de utilizarse de manera simultánea durante la intervención quirúrgica, con la finalidad de garantizar una anestesia equilibrada durante el tiempo que dura la intervención quirúrgica. Por lo tanto, eso implica que se debe de utilizar sinérgicamente. Veamos entonces, en primer lugar, aquellos anestésicos generales que se van a administrar por vía pulmonar a través de la inhalación. Entre ellos encontramos a los gases propiamente dichos. Ellas se caracterizan porque tienen una forma farmacéutica muy particular. Ellos vienen única y exclusivamente bajo la forma de balones, como lo pueden observar aquí, y que obviamente son de uso exclusivo hospitalario. Eso significa entonces de que estos balones tienen en su contenido el principio activo, que veremos en unos minutos. Se caracterizan porque son considerados como fármacos muy tóxicos, con un alto grado de liposolubilidad, por lo tanto atraviesan con mucha facilidad el sistema nervioso central, lo que trae como consecuencia que nunca se deben de administrar estos gases de manera individual y sola, porque se vuelven más tóxicos. Pero ¿cómo podríamos reducir la toxicidad cuando son combinados con otro gas? Es decir, una mezcla con el oxígeno. En otras palabras, un porcentaje de oxígeno más un porcentaje del gas anestésico general. Eso implica de que se va a reducir notablemente la posibilidad
de que se siga considerando como tóxico a este principio activo. ¿Ok? Perfecto. El principal representativo de esta familia farmacológica, es decir, un gas anestésico general, viene a ser el óxido nitroso, también conocido como el gas hilarante. E inclusive la historia refiere que fue uno de los anestésicos muy comunes y utilizados por los odontólogos para llevar a cabo, obviamente, sus intervenciones odontológicas. Veamos ahora aquellos que vienen en una forma farmacéutica tipo líquidos. Pero como hemos podido evidenciar, estos líquidos tienen una particularidad, son volátiles. ¿Eso qué significa? Que con mucha facilidad van a vaporizarse. Pero para garantizar un buen proceso de administración, es necesario que estos principios activos sean transformados en gases para luego garantizar una correcta administración inhalatoria. Eso significa entonces que es necesario el empleo de un vaporizador que solo se encuentra a nivel hospitalario. Es necesario que estos líquidos, para que fácilmente se vaporicen, utilicen al gas oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quiénes se encuentran como principales representativos de este grupo farmacológico? Históricamente hablando, se menciona que los primeros anestésicos líquidos volátiles fueron, por ejemplo, el cloroformo, el éter. Pero como todos sabemos, desde el punto de vista químico, estas sustancias son compuestos orgánicos, ¿verdad? Altamente volátiles y extremadamente tóxicos, inclusive cancerígenos, que actualmente ya no se emplean clínicamente para obtener un cuadro de anestesia general, pero la historia lo refiere como los primeros anestésicos utilizados. Inclusive el éter actualmente es utilizado como anestésico local en algunos deportes, como es el caso del fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero estas dos sustancias químicas se pueden utilizar con fines experimentales, es decir, para poder provocar un cuadro de anestesia general en modelos animales, como por ejemplo un ratón, una rata, sin sobrepasar los límites de dosis, porque pueden ser mortales incluso. Pero ¿qué fármacos encontramos dentro de los líquidos volátiles considerados como anestésicos generales inhalatorios? Encontramos al alotano, que fue uno de los primeros principios activos dentro de esta familia y que actualmente ya están siendo desplazados por la familia de los fluranos, es decir, fármacos mucho más modernos que se caracterizan porque tienen menos efectos adversos que, en este caso, el alotano. Dentro de los fármacos de esta familia flurano podríamos mencionar, por ejemplo, al enflurano, ¿ok? Al isoflurano, al desflurano, al sevoflurano, al metoxiflurano, siendo este último ya no muy utilizado por la toxicidad que genera. Este grupo de fármacos tiene una particularidad. Son principios activos que estructuralmente hablando tienen átomos de flúor. ¿Estamos de acuerdo? Eso implica que la farmacoquímica ha participado en la síntesis de estos principios activos, teniendo en cuenta que le dan mejor actividad farmacológica. Entonces, hemos visto a dos formas farmacéuticas que pertenecen a los anestésicos generales inhalatorios,
y que se van a complementar con los anestésicos endovenosos que veremos más adelante. Veamos ahora la farmacocinética que experimentan los anestésicos generales administrados por vía inhalatoria. Como pueden observar aquí, el paciente está recibiendo a través de una mascarilla el anestésico general. Esta rápidamente accede por vía aérea al pulmón e inmediatamente al torrente sanguíneo, como pueden observar aquí. Luego en el torrente sanguíneo inmediatamente va a dirigirse al sistema nervioso central, de tal manera que va a atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, se garantiza una buena absorción, es decir, una biodisponibilidad óptima, pero que tiene una particularidad. Esta biodisponibilidad va a ser pasajera, es decir, se va a mantener en el torrente sanguíneo por corto tiempo y va a depender única y exclusivamente por el proceso de excreción. Es decir, ingresa por vía aérea al organismo y va a ser expulsado o eliminado también por la misma vía pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa entonces? Que el fármaco, una vez que accede al torrente sanguíneo, atraviesa dicha barrera hematoencefálica y genera su acción farmacológica. Cuando se le retira la mascarilla, ¿qué va a pasar? El paciente va a seguir respirando y a través de dicha respiración va a expulsar el anestésico general. ¿Ok? Pero ¿cómo es que llega al sistema nervioso central? Gracias al transportador en este caso del fármaco, conocido como albúmina. Y como esta ingresa y sale rápidamente a través de la vía aérea, un porcentaje mínimo se va a empezar a distribuir y va a llegar al hígado, lo que trae como consecuencia que a nivel hepático se llevará a cabo dicha biotransformación en donde el citocromo P450 será el responsable de la modificación química del fármaco anestésico general. Resulta que dentro de este grupo de fármacos habíamos mencionado que se encuentra el alotano. Y como pueden ustedes evidenciar, es un compuesto químico, en este caso orgánico. Aquí este punto y este punto representa átomos de carbono. ¿Ok? Es una cadena hidrocarbonada caracterizado porque tienen halógenos como el cloro, el bromo y 3 átomos de flúor. ¿Ok? Perfecto. Inclusive químicamente hablando podríamos darle su nombre, ¿verdad? MET-ET. ¿Cómo sería? ¿Recuerdan o no? 1, 2. Sería 1 cloro, 1 bromo, 2 trifluor. ¿Qué cosa? Etano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un compuesto hidrocarbonado halogenado. Sin embargo, podemos evidenciar que aquí encontramos a la familia de los fluораnos, entre las que destacan los fármacos como el isoflurano, el sevoflurano, el desflurano. ¿Y qué notamos? Que en su estructura química tienen átomos de flúor. Es por ello que pertenecen a la familia de los fluораnos. ¿Y qué características particulares tienen el flúor? Que simple y llanamente van a mejorar su actividad farmacológica y reducir la hepatotoxicidad que genera el alotano como reacción adversa. Eso implica entonces que actualmente los fármacos que de manera frecuente se emplean en anestesiología por vía inhalatoria son, en este caso, los fluораnos. Resulta que para garantizar una buena administración de los anestésicos inhalatorios es necesario que se emplee un vaporizador, ahí está,
que se encuentran obviamente en el quirófano en donde se llevarán a cabo las intervenciones quirúrgicas, el cual va a recibir el fármaco mediante dispositivos adecuados, de tal manera que esta máquina o equipo va a transformar, en este caso, el fármaco propiamente dicho en gas para garantizar que por vía pulmonar acceda rápidamente a la circulación y por lo tanto al sistema nervioso central. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Eso implica entonces que se debe de considerar la concentración del fármaco anestésico, en este caso, para ser mezclado con el gas. En este caso, por excelencia, estamos hablando del oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Luego se debe tener en cuenta la ventilación pulmonar. ¿Cómo es que se va a difundir el agente farmacológico desde los pulmones al torrente sanguíneo? Y luego, ¿cómo es que de la sangre va a acceder a los diferentes órganos y tejidos, siendo el órgano blanco el sistema nervioso central? Y luego de manera inversa, ¿para qué? Para que gracias a la respiración sea expulsado. En otras palabras, esto se va a dar en un vaivén, es decir, de ida y vuelta. Si ingresó, en este caso, a través de la respiración, también se tendrá que expulsar por esa misma vía. Recordando que habíamos mencionado que en la sangre va a llegar un mínimo porcentaje del fármaco que será sometido al proceso de biotransformación o metabolismo, con la finalidad de ser modificado químicamente para posteriormente ser expulsado del organismo. Veamos ahora de manera particular a los fármacos que pertenecen a los anestésicos generales inhalatorios, pero de la familia líquido volátiles. Nos estamos refiriendo en primer lugar al alotán. Como hemos podido ver, estructuralmente hablando, es un compuesto orgánico que tiene halógenos y que ellas tienen ciertas particularidades. Es considerado como un anestésico general potente, halogenado, pero sobre todo volátil, es decir, con mucha facilidad va a vaporizarse, pero a pesar de ello requiere del empleo de vaporizadores especializados. Tiene una potencia analgésica muy débil y eso hay que tenerlo en cuenta, lo que trae como consecuencia que este fármaco no va a generar los 4 objetivos que hemos mencionado hace un rato: pérdida de sensibilidad, motilidad, estado de conciencia y acción refleja. Es decir, se va a generar una analgesia débil. Por lo tanto, ¿será posible que solo con alotano se pueda intervenir quirúrgicamente al paciente? La respuesta es obvia, no. ¿Y por qué? Profesor, fácil la respuesta. Porque el paciente va a sentir dolor cuando se le pretenda abrir con el bisturí. Eso significa entonces de que él solo no será suficiente para garantizar una buena intervención quirúrgica. Como es un fármaco administrado por vía inhalatoria, es necesario que se administre de manera concomitante o asociada con otras sustancias químicas. Y lo hemos mencionado, con quién fundamentalmente se deben de consumir de manera asociada: con el oxígeno. Este fármaco ya no se está utilizando mucho en anestesiología porque ha demostrado ser un agente hepatotóxico, lo que trae como consecuencia que hace que se pierda la capacidad funcional, en este caso del hepatocito. Pero ¿qué ocurre cuando este fármaco va a ser biotransformado a nivel del hígado? Se va a formar un metabolito que recibe el nombre de trifluorofluoroacético, el cual ha contribuido en simple y llanamente la determinación del grado de toxicidad de este fármaco.
Cabe mencionar cómo este fármaco accede al torrente sanguíneo en menos porcentaje, también ejerce acción sobre otros órganos, como por ejemplo el sistema cardiovascular, generando una bradicardia e inclusive una hipotensión. En conclusión, ¿esto es un buen fármaco? Sí, pero ¿por qué ya no se usa frecuentemente en anestesiología? Porque simple y llanamente es un analgésico débil, pero sobre todo por la hepatotoxicidad que pueda generar sobre el paciente que está siendo sometido a la intervención quirúrgica. Veamos al segundo grupo de fármacos que pertenece a esta familia. Nos estamos refiriendo a la familia de los fluораnos. ¿Y por qué? Porque en su estructura química tienen flúor, como lo hemos visto. Cabe mencionar que el alotano también lo contiene. Sin embargo, esta además tiene otros halógenos como el cloro y el bromo. Este grupo de fármacos, estructuralmente hablando, se caracterizan porque son también compuestos químicos orgánicos en donde el átomo de flúor hace que mejore su actividad y sobre todo se reduzca, en este caso, la hepatotoxicidad generada, como es el caso de el alotano. Este fármaco de esta familia también es común y frecuente que se asocien con el oxígeno para garantizar un buen proceso de vaporización. Cabe mencionar que existe la posibilidad de que generen como efectos adversos a nivel del riñón, generando incluso la nefrotoxicidad, pero dependerá fundamentalmente del tiempo de administración y el tiempo de duración de la intervención quirúrgica, siendo el que tiene menos toxicidad sobre la nefrona el isoflurano respecto a los otros agentes farmacológicos. Como habíamos mencionado, este grupo de fármacos como ingresan por vía inhalatoria, un pequeño porcentaje van a acceder al torrente sanguíneo, por lo tanto tienen un metabolismo pobre o mínimo, lo que trae como consecuencia que al ser administrado por vía inhalatoria también será expulsado por la misma vía. Y esto es una ventaja competitiva respecto al alotano. No van a generar cambios sobre el sistema cardiovascular. Es decir, no generará la bradicardia y la hipotensión como lo hace en este caso el alotano. Veamos ahora al óxido nitroso. El óxido nitroso por excelencia ya es un gas, como pueden apreciar aquí. Y si es un gas, ojo, viene única y exclusivamente en balones de metal, ¿ok? El cual es de uso exclusivo hospitalario. Él se caracteriza porque es un anestésico débil, es decir, no generan los 4 objetivos que ya conocemos. Pero sin embargo, es un agente farmacológico considerado como un, ojo, analgésico potente. ¿Ok? Es decir, hace que se pierda la sensibilidad de manera notable. Es por eso que tradicionalmente era tiempo pasado muy utilizado en odontología. ¿Ok? Perfecto. Asimismo, por ser un gas, ella puede ser administrado directamente. ¿Por qué? Porque ya está bajo la forma farmacéutica de gas. ¿Ok? Pero como hemos dicho, él es peligroso. Por ejemplo, si el óxido nitroso se usa solo, él puede generar asfixia en el paciente. ¿Ok? Y dicha asfixia va a generar dificultad para respirar, por lo tanto, inclusive paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque no se está oxigenando el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Solo estaría accediendo óxido nitroso como gas, pero no oxígeno, teniendo en cuenta que él es útil y necesario para la vida. Pero acá hay algo muy importante, que no genera depresión respiratoria, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es por ello que el óxido nitroso en muchas intervenciones quirúrgicas se utilizan de manera complementaria con los anestésicos endovenosos.
Cabe mencionar que este fármaco es menos hepatotóxico que el alotano, pero tiene también otra particularidad. A este gas también se le conoce como el gas hilarante o gas de la risa. Pero otros efectos adversos que han demostrado es la siguiente, que pueden inhibir en este caso la hematopoiesis, generando una alteración en la síntesis de hematíes y finalmente contribuir en el desarrollo de la anemia aplásica irreversible, lo que trae como consecuencia que se tendrá que tener presente antes de utilizarlo y sobre todo dependiendo de la dosis a emplear en una intervención quirúrgica mayor. Veamos en este cuadro un resumen del proceso farmacocinético en donde vamos a resaltar fundamentalmente el proceso de metabolismo y excreción, teniendo en cuenta que estos fármacos única y exclusivamente se administran por vía inhalatoria. Por ejemplo, el óxido nitroso, que es un gas, el cual va a ser administrado bajo esta forma farmacéutica. ¿Qué nos dice? Que aquí el proceso de excreción se va a realizar fundamentalmente gracias a la respiración, es decir, al proceso de expiración. En otras palabras, si ingresa un 100% de fármaco por vía aérea, el 90% se eliminará o expulsará a través de la respiración. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive pudiendo ser mucho mayor, en hasta un 99%. Entonces, el 1% o el 0% que haya llegado al torrente sanguíneo prácticamente va a pasar desapercibido, lo que trae como consecuencia que no se va a metabolizar y menos lo encontraremos en la orina como una vía de excreción renal. ¿Ok? Eso ocurre con el gas óxido nitroso. Solamente se elimina a través de la respiración. Pero si ustedes pueden observar, el alotano, el enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano, son líquidos volátiles que requieren previamente la vaporización. Como no es un gas, ¿qué significa? Tiene que convertirse en gas para que luego a través de la respiración acceda al torrente sanguíneo e inmediatamente al sistema nervioso central. Pero ¿qué notamos? Miren el porcentaje de eliminación. ¿Qué nos está diciendo acá? Oye, se está eliminando en un 60-80%. O sea, se está excretando por vía pulmonar también en un porcentaje considerable. Pero el resto, ¿a dónde se va? Obligatoriamente se va a dirigir al hígado. ¿Para qué? Para ser metabolizado. Y como pueden observar, miren, el alotano 5%, el enflurano 2,5% llega al torrente sanguíneo, por lo tanto al hígado en este caso. El isoflurano el 0,2%, una cantidad mínima llega al torrente sanguíneo. El desflurano el 0,02%, el sevoflurano el 3%. ¿Eso qué significa? Que se van a metabolizar con la finalidad de desactivarse para que no generen ninguna actividad sobre los diferentes órganos y tejidos, gracias a que puede ser distribuido por el torrente sanguíneo. ¿Pero en qué se convierten? En metabolitos, y muchos de ellos son inactivos. Claro que cuando pasan por la fase 2 de biotransformación, aumentará su grado de hidrosolubilidad para posteriormente ser eliminado. ¿Dónde? En la orina. En otras palabras, el óxido nitroso solo se elimina a través de la respiración. En cambio, los líquidos volátiles se eliminan a través de la respiración en un alto porcentaje y a través de la orina en un mínimo porcentaje, teniendo en cuenta que previamente ha tenido que pasar por el hígado para ser biotransformado. Veamos en este esquema qué es lo que ocurre con el proceso farmacodinámico.
El fármaco ingresa gracias a la respiración. Ahí está el desflurano, el isoflurano, como principales componentes de la familia de los anestésicos generales líquidos volátiles, ¿verdad? Es transformado en vapor gracias al equipo ya mencionado, el cual va a garantizar que acceda rápidamente al torrente sanguíneo. Pueden observar aquí, ya está en el torrente sanguíneo. Inmediatamente, ¿a dónde se dirige? Al sistema nervioso central. ¿Y qué se va a producir en dicho sistema nervioso central? La acción farmacológica. ¿Ok? Un porcentaje elevado se va a quedar en el sistema nervioso central generando la acción. Y un porcentaje mínimo seguirá circulando por el torrente sanguíneo, de tal manera que cuando pasa por el hígado será metabolizado. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es lo que va a suceder entonces cuando el fármaco inicie la cascada de reacciones bioquímicas? Varios mecanismos en realidad, siendo uno de ellos y el más importante aquel que tiene la capacidad de aumentar la actividad inhibitoria del GABA, es decir, van a ayudar al GABA para que disminuya notablemente la función del sistema nervioso central. También se tiene información de que existen otros mecanismos de acción, como por ejemplo, modificando la permeabilidad al calcio, ¿ok? En la membrana celular, es decir, bloqueando dicho canal con la finalidad de no permitir el acceso del calcio del espacio extracelular al espacio intracelular. También se tiene información que actúan sobre el receptor NMDA, también sobre el receptor del glutamato, entre otros. Sin embargo, es necesario que nosotros resaltemos fundamentalmente aquella que está relacionada con la actividad inhibitoria que desarrolla en este caso el neurotransmisor GABA. En otras palabras, va a imitar su función de tal manera que se deprime al sistema nervioso central. Y resulta que esta parte que vamos a ver a continuación, que representa a la farmacodinámica, ya lo conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, la neurona presináptica, y aquí está la neurona postsináptica representada por el órgano blanco. Estamos hablando del sistema nervioso central. ¿Qué sucede? Todos nosotros sabemos que el GABA es un neurotransmisor, el cual va a salir al espacio sináptico y va a localizar rápidamente a sus receptores GABA. ¿Estamos de acuerdo? Pero como nosotros ya sabemos por la fase farmacodinámica, este receptor GABA existen dos familias, ¿verdad? El receptor GABA A y GABA B. Uno de ellos es metabotrópico y el otro es ionotrópico. Si en este caso el GABA está actuando como un neurotransmisor, es decir, en el sistema nervioso central, ¿qué receptor representan todas estas figuras que se encuentran aquí? ¿El GABA A o GABA B? Muy bien, es el GABA A, ¿estamos de acuerdo? El cual es considerado como un receptor ionotrópico localizado en la membrana, que se caracteriza porque a él se van a unir el GABA propiamente dicho como neurotransmisor y fármacos como benzodiazepinas, barbitúricos, recordarán, inclusive el alcohol. ¿Qué pasa cuando el GABA se une a este receptor? Se va a aperturar el canal de cloro, haciendo posible que el cloro ingrese en mayor proporción, ojo, ingresa más cloro del espacio extracelular al espacio intracelular. Y finalmente, dicho cloro que va a generar un cambio conformacional en la membrana, es decir, una hiperpolarización. Y dicha hiperpolarización va a desencadenar como efecto sobre el sistema nervioso central la depresión. Por lo tanto, lo que se espera para que sea sometido a una intervención quirúrgica. Veamos
en este esquema cómo está relacionada la liposolubilidad del fármaco y su potencia. ¿Ok? Pero vamos a rescatar fundamentalmente aquellos fármacos que actualmente se emplean clínicamente. Nos estamos refiriendo al óxido nitroso, al enflurano, y habíamos mencionado que ya se está dejando de utilizar el alotano. Pero pueden apreciar que hay otros fármacos como el cloroformo, el dietiléter, el ciclopropano, el xenón, que actualmente ya han sido desplazados. Veamos qué es lo que sucede con el óxido nitroso. Resulta que acá observamos en el eje de las abscisas el grado de liposolubilidad. Estamos de acuerdo que va de menos a más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que la potencia va a depender única y exclusivamente del grado de liposolubilidad del fármaco. ¿Ok? Es decir, si se encuentra más cerca al cero, tendrá una liposolubilidad muy baja. Si se encuentra más alejado de cero, aumentará su liposolubilidad. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, veamos aquí la liposolubilidad del óxido nitroso. Aquí está la liposolubilidad. O sea, si es liposoluble. Veamos la liposolubilidad del enflurano. Es más liposoluble, ¿verdad? Y veamos aquí la liposolubilidad del alotano. Es mucho más liposoluble todavía. ¿Ok? Pero, ¿eso qué significa? Que ese grado de liposolubilidad le va a conferir su potencia. Es decir, aquí encontraremos la potencia del óxido nitroso, que es inferior a la potencia, en este caso, que el enflurano y mucho menor que el alotano. En otras palabras, ¿cuál de los tres fármacos tiene mayor potencia? El alotano. Lo que significaría que él, entre comillas, pues se debe de utilizar mejor en anestesiología, ¿verdad? Sin embargo, hemos dicho que actualmente no es muy utilizado. ¿Por qué? Por el grado de toxicidad que produce durante la anestesiología. Es por ello que hemos mencionado que es preferible utilizar asociado con, en este caso, oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero como él sí se encuentra en el torrente sanguíneo, como lo hemos visto hace un rato, él puede llegar al hígado y generar dicha toxicidad. ¿Ok? Sin embargo, el enflurano, aquí está, tiene una potencia menor, suficiente para garantizar una buena intervención quirúrgica. Pero ¿cuál es lo particular? Que llega en menor proporción a la sangre, llega en un 0,2%. Y ese 0,2% cuando llega al hígado, difícilmente generará la toxicidad. Lo que trae como consecuencia que esta es una buena alternativa para ser considerado como estrategia en una intervención quirúrgica desde el punto de vista farmacológico. ¿Por qué? Porque el 99% del fármaco va a ser expulsado por vía aérea. Es decir, tiene metabolitos tan insignificantes que difícilmente provocarán toxicidad. ¿Ok? Veamos ahora a los anestésicos que se administran por vía endovenosa. Es decir, ellas van a acceder rápidamente al torrente sanguíneo mediante la inyección. Cabe mencionar que los anestésicos generales inhalatorios solo no son suficientes. Es por ello que es necesario complementarse con los intravenosos. ¿Para qué? Para garantizar un buen efecto durante
todo el proceso de la intervención quirúrgica, es decir, garantizar concentraciones plasmáticas óptimas durante toda la intervención. ¿Quiénes se encuentran dentro de esta familia? Encontramos a los anestésicos generales, que pertenecen a la familia de los barbitúricos y no barbitúricos. Aquí encontramos en el primer grupo a los principales representativos, al tiopental sódico, ¿ok? Un fármaco muy utilizado clínicamente e inclusive conocido como el anestésico general inductor de la anestesia. Tenemos al pentobarbital, que es otro anestésico general de esta familia y que inclusive él es común y frecuente que se emplee en veterinaria como anestésico general. Pero también podemos mencionar a otros barbitúricos, como por ejemplo el fenobarbital, ¿ok? Así se llama. El amobarbital, el secobarbital, entre otros. Pero, ¿cuáles son los que con frecuencia se usan? Repito, encontramos al tiopental como la primera opción. La segunda también se puede utilizar, teniendo en cuenta que además en veterinaria es común y frecuente. En cambio, el fenobarbital no se utiliza como anestésico. ¿Por qué? Porque él es más utilizado como anticonvulsivante. El amobarbital y secobarbital también no tienen una potencia marcada como anestésico general. ¿Ok? Sin embargo, existe también la familia de los no barbitúricos que de manera frecuente se utilizan en anestesiología. Y aquí vamos a mencionar a diferentes familias o grupos farmacológicos, como por ejemplo la familia de los opioides, ¿ok? A los neurolépticos, a las benzodiazepinas, a los relajantes musculares e inclusive otro grupo de fármacos. Veamos por ejemplo algunos fármacos que se encuentran dentro de los opioides. Es común y frecuente que estos grupos farmacológicos se empleen en anestesiología, ¿ok? Como por ejemplo es común el fentanilo, el alfentanilo, el remifentanilo, como principales representativos de esta familia, ¿ok? Pero también se puede utilizar, por ejemplo, la codeína. Se puede utilizar de repente, esto depende única y exclusivamente del anestesiólogo, el más poderoso de todos, la morfina. ¿Ok? Pero de todos ellos, ¿cuál es el que con frecuencia se emplea? Ahí está, la familia del fentanilo. ¿Ok? Siendo él el más común, ¿no? El famoso fentanilo. Cabe mencionar que inclusive existen de esta familia formas farmacéuticas en parches transdérmicos. ¿Para qué? Para los dolores postquirúrgicos. Pero ¿qué particularidad tiene esta familia? Que son poderosos o potentes analgésicos. Luego tenemos a los neurolépticos, ¿ok? Pero hay una gama de fármacos que pertenecen a esta familia. Como por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí al haloperidol, al droperidol, al bromperidol, la clorpromacina, la tioridacina, la levomepromacina, entre otros. Sin embargo, se ha demostrado que es muy utilizado en anestesiología el siguiente neuroléptico, que recibe el nombre de droperidol. ¿Ok? Droperidol. Inclusive los especialistas manifiestan que se ha logrado un buen efecto cuando se asocian ¿con quién? Con algunos de estos integrantes, ¿ok? Generándose en dicha asociación un efecto que lo denominan así, neuroleptoanalgesia.
una neuroleptoanalgesia. Por ejemplo, el droperidol más el fentanilo. Es común y frecuente que se asocien. Y si se asocia, ¿qué efecto produce? La neuroleptoanalgesia. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Resulta que también es común que se utilicen en anestesiología benzodiazepinas. Pero dentro de él encontramos también una lista muy grande de principios activos, como por ejemplo el diazepam, alprazolam, bromazepam, nitrazepam, flunitrazepam, midazolam, lormetazepam, temazepam, clordiazepóxido, etc. Pero no es que todos ellos se vayan a utilizar. Es común y frecuente que como primera opción dentro de esta familia se utilice el midazolam. ¿Ok? Él es un buen fármaco hipnótico que se emplea en anestesiología. Pero también existe la posibilidad que se emplee el diazepam. Obviamente depende única y exclusivamente del anestesiólogo. ¿Ok? Luego tenemos a los relajantes musculares, más conocidos en anestesiología como bloqueadores neuromusculares. Y si ustedes refrescan la memoria, este tema ya lo hemos tratado en sesiones anteriores, entre las que destacan los bloqueadores neuromusculares despolarizantes y los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. ¿Quién se encontraba dentro de los bloqueadores neuromusculares despolarizantes? Espero recuerden, la succinilcolina. ¿Ok? Perfecto. ¿Y quiénes se encontraban dentro de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes? El bromuro de becuronio, rocuronio, mevacuronio, pancuronio, etc. ¿Listo? Pero acá hay que mencionar algo muy importante. Que estos bloqueadores neuromusculares son los relajantes por excelencia, son los de mayor potencia y que preferencialmente se utilizan cuando el paciente va a ser sometido a una intubación endotraqueal, lo que significa que limita su utilización en anestesiología. Veamos su farmacocinética, en este caso de los anestésicos generales administrados por vía intravenosa. Como podemos apreciar aquí en esta figura, el anestesiólogo está preparando la jeringa del anestésico para ser aplicado directamente, en este caso, en el vaso sanguíneo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El proceso de absorción, gracias a la inyección, se encuentra garantizada, obteniéndose por lo tanto una biodisponibilidad notable. ¿Ok? Claro, porque accede directamente al torrente sanguíneo, suficiente para que la albúmina, ¿ok?, pueda cumplir su función de transporte hacia los diferentes órganos y tejidos, siendo el órgano blanco el sistema nervioso central. ¿Eso qué significa? Como hay mayor biodisponibilidad, no solamente llegará un alto porcentaje al sistema nervioso central, sino a muchos órganos. Y cuando pase por el hígado, va a ser sometido al proceso de metabolismo o biotransformación, con la finalidad de ¿qué? De inactivar al fármaco, es decir, modificar químicamente, dando origen a los metabolitos que posteriormente serán expulsados a través del proceso de la excreción, siendo la principal vía de excreción la vía renal. Miren la diferencia. Los fármacos inhalatorios, ¿por qué vía fundamentalmente se van a excretar? Por vía aérea o pulmonar, es decir, a través de la respiración. En cambio, los que se administran por vía endovenosa, única y exclusivamente por vía renal. El primer grupo de fármacos, ya lo habíamos mencionado, se encuentran integradas por los barbitúricos, ¿ok? El principal representativo, ¿quién es? El famoso tío
pental. ¿Ok? Este fármaco, como pueden apreciar, viene en un frasco vial. ¿Listo? El cual ya se encuentra listo y preparado en estado de solución para poder ser cargado con la jeringa y posteriormente ser aplicado. ¿Ok? Tenemos a las benzodiazepinas, siendo el principal representativo el midazolam, un frasco vial también, el cual se encuentra listo y preparado para su administración por vía endovenosa. Luego tenemos a los opioides y hemos dado una lista, ¿verdad? El fentanilo, remifentanilo, ¿sí? Puede ser la petidina, la codeína, incluso la morfina, siendo esta morfina como última opción porque es muy tóxico. En cambio, ¿cuál es el que comúnmente se emplea? Es el fentanilo, que ya se encuentra aquí en una forma farmacéutica líquida tipo ampolla, el cual va a ser administrado por vía endovenosa. Cabe mencionar que el tramadol también pertenece a la familia de los opioides y puede ser considerado como una alternativa complementaria, en este caso en anestesiología, teniendo en cuenta que el tramadol es un opioide de menor potencia. Luego tenemos a un neuroléptico. Encontramos aquí al droperidol, como pueden evidenciar, ¿ok? El cual también viene en un frasco vial cuya concentración es de 5 miligramos por cada 2 mililitros, el cual va a ser obviamente preparado con agua destilada para su reconstitución, de tal manera que se encuentre listo y disponible para la administración endovenosa. Y finalmente tenemos aquí representado a los bloqueadores neuromusculares como la succinilcolina, recordando que él es un bloqueador neuromuscular despolarizante, y el becuronio, rocuronio, mevacuronio, pancuronio, atracurio representa a los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Pero, lo dijimos, estos dos fármacos se caracterizan porque solo servirá para poder someter al paciente a un proceso de intubación. ¿Y cuál de los dos es el que con mayor frecuencia se emplea? ¿Los bloqueadores neuromuscular despolarizantes o no despolarizantes? Y la respuesta es la siguiente. El que con mayor frecuencia se emplee, ¿cuál es? Es el no despolarizante. ¿Por qué? Porque él ha demostrado ser eficaz, muy potente, pero también muy tóxico. Resulta que también encontramos a otro grupo de fármacos, ¿listo?, que reciben el nombre de, por ejemplo, propofol, ¿ok? El propofol, seguramente ustedes recordarán, era utilizado por Michael Jackson, que finalmente él fue el responsable de su muerte, ¿sí? Hay mucha información al respecto que los invito a que ustedes investiguen. Otro fármaco viene a ser el etomidato, ¿ok? Otro fármaco es la ketamina. Cabe mencionar que este grupo de fármacos que acabo de indicar también se pueden utilizar en anestesiología, teniendo en cuenta que ellos se usan fundamentalmente en intervenciones quirúrgicas de corta duración. ¿Estamos de acuerdo? También es necesario mencionar que la ketamina es conocido con el nombre de anestésico disociativo. ¿Estamos de acuerdo? Y que invito a continuación ustedes a que busquen información del significado de la anestesia disociativa, que formará parte de la evaluación final. Veamos la farmacodinámica. Resulta que la farmacodinámica de todos los anestésicos generales, ya sea las que se administran por vía inhalatoria o por vía endovenosa,
prácticamente actúan sobre el receptor GABAérgico. Pero repito, hay otras teorías que también hablan del receptor del glicina, del receptor del glutamato y de la permeabilidad de calcio. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar fundamentalmente sobre el receptor GABAérgico. Resulta que aquí tenemos al receptor GABAérgico o simplemente receptor GABA. ¿Ok? A él básicamente, ¿quién lo activa? Todo lo sabemos. Fisiológicamente, ¿quién lo activa? El GABA. Y aquí está su lugar de interacción. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el GABA interacciona con su receptor? Automáticamente se apertura el canal. ¿Para qué? Para garantizar que el cloro del espacio extracelular ingrese al espacio intracelular, ¿verdad? O sea, de afuera hacia adentro. ¿Ingresa quién? El cloro. Eso lo hace de manera fisiológica este neurotransmisor. Pero ¿qué pasa si se le acaba de aplicar en anestesiología, en este caso, un barbitúrico al paciente? ¿Qué barbitúrico habíamos mencionado, chicos y chicas? Uy, ¿alguien recuerda? El tiopental sódico. Es decir, ¿qué va a pasar con el tiopental sódico cuando llegue al órgano blanco? Es decir, a la diana molecular, que es el receptor del GABA. No lo va a desplazar al GABA, sino se va a unir al mismo receptor, pero en otro lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué va a pasar cuando interacciona? También va a aperturar el canal para que ingrese más cloro al interior de la célula. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si ahora también este paciente ha recibido en anestesiología una benzodiazepina? ¿Cómo se llamaba el fármaco más utilizado? Muy bien, el midazolam. ¿Qué va a hacer el midazolam? También va a buscar a su diana molecular, que es el mismo receptor GABA. ¿Pero en dónde se va a unir? En otro lugar de dicho receptor. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo, apertura el canal y va a hacer que ingrese más cloro. Por lo tanto, caramba, ¿está imitando a quién? Los barbitúricos y las benzodiazepinas, ¿está imitando a quién? Al GABA. Pero ¿qué pasa si se está utilizando anestésicos inhalatorios? Podemos mencionar de pronto al isoflurano, al enflurano, al sevoflurano, como fármacos frecuentemente utilizados. Pero también habíamos dicho que se puede utilizar el alotano, teniendo en cuenta que él como que ya no se usa mucho, e inclusive al óxido nitroso. ¿Qué va a hacer estos fármacos si se están utilizando clínicamente en anestesiología? Simple y llanamente atraviesan la barrera hematoencefálica y específicamente la membrana celular por su alto grado de liposolubilidad. ¿Y qué van a hacer? Se va a unir también al receptor GABA. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se apertura el canal y también hace posible que ingrese más cloro. Entonces, como hemos podido apreciar, estos tres fármacos están incrementando notablemente los niveles de cloro dentro de la célula. ¿Y qué va a generar dicho cambio? Simple y llanamente una hiperpolarización de la membrana que será muy superior a la generada solo por el GABA. Por lo tanto, finalmente, ¿qué va a desarrollar dicha hiperpolarización? La neurodepresión. ¿Y cómo se evidenciará? Cuando el paciente ya no se pueda mover, cuando el paciente ya no pueda reaccionar frente a un estímulo, cuando el paciente ya no sienta dolor,
cuando el paciente se encuentre inconsciente, es decir, listo para la intervención quirúrgica. ¿Qué ha hecho en otras palabras todos estos fármacos e inclusive el GABA como neurotransmisor? Simple y llanamente han aumentado la actividad inhibitoria del GABA. ¿Estamos de acuerdo? Han aumentado la actividad inhibitoria del GABA. ¿Y eso qué genera? Hiperpolarización. Y dicha hiperpolarización, neurodepresión. Por lo tanto, el paciente está listo para ser sometido a la cirugía. ¿Ok? Cabe mencionar que experimentalmente existen diversas sustancias químicas que pueden provocar crisis convulsivas, ¿ok? Como por ejemplo la picrotoxina. Es una sustancia química que es considerada como un estimulante de las convulsiones, es decir, provocan convulsiones. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es su mecanismo de acción, estimados alumnos? Bien simple. Se unen también al receptor GABAérgico, como lo podemos observar en la figura, pero, ojo, ya no va a aperturar el canal, sino simple y llanamente lo va a cerrar. ¿Estamos de acuerdo? Va a bloquear al canal de cloro de tal manera que ese ion ya no ingresa, por lo tanto se inhibe la hiperpolarización de tal manera que genera una estimulación del sistema nervioso central que se observará con las convulsiones, por ejemplo en animales de experimentación. En otras palabras, el GABA, los barbitúricos, las benzodiazepinas y los anestésicos inhalatorios están actuando como agonistas. ¿Por qué? Porque se unen al receptor, es decir, simple y llanamente tienen actividad, pero van a permitir que cambie los niveles de cloro dentro de la célula, es decir, tienen actividad intrínseca, por lo tanto se confirma, son agonistas. Sin embargo, la picrotoxina se une al receptor, eso significa afinidad, pero va a bloquear al canal, por lo tanto ya no ingresa. Eso significa entonces que esta picrotoxina estaría actuando como un agente antagonista del receptor GABA o antagonista GABAérgico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Dicho de otra manera, es el mismo esquema que hemos explicado en el caso de los anestésicos generales inhalatorios. Se une al receptor, aquí está. El receptor GABA tiene 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta y una subunidad gamma. La subunidad alfa es aquella que permite la unión con el GABA, ¿listo? De tal manera que ella va a iniciar la apertura de dicho canal para que ingrese cloro de afuera hacia adentro y genere la hiperpolarización. Como pueden apreciar aquí, es un receptor de membrana con 4 dominios, estamos de acuerdo, con un grupo amino terminal y un grupo carboxilo terminal en el espacio extracelular. Por lo tanto, estamos hablando de un receptor ionotrópico. ¿Y qué ion es el que permite que ingrese? Simple y llanamente el ion cloro. Bien, hasta aquí hemos explicado la farmacología de los anestésicos generales. Cabe mencionar que los efectos adversos de este grupo de fármacos está relacionado con la depresión que produce sobre el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, en el aparato o vías respiratorias. ¿Estamos de acuerdo?
¿Eso qué significa? Que también se deprime la función cardíaca, generando una inhibición. Es por ello que eso se va a controlar gracias al monitoreo constante que va a realizar, en este caso, el anestesiólogo. También se genera una depresión respiratoria, disminuyéndose notablemente, el cual también será monitoreado por los especialistas en el quirófano. También ya se explicó que los anestésicos inhalatorios, sobre todo el óxido nitroso, puede generar una alteración de la capacidad funcional de la hematopoiesis, es decir, inhiben la funcionabilidad de la médula ósea, haciendo posible que se desarrolle inclusive la anemia aplásica irreversible. ¿Ok? Cabe mencionar que también los anestésicos generales pueden aumentar las secreciones, ¿ok? Por ejemplo, a nivel bucal, por ejemplo, a nivel gástrico, a nivel intestinal, etc. ¿Y cómo se controla, por ejemplo, la hipersecreción inducida por los anestésicos generales? Simple y llanamente utilizando sondas que van a succionar dichos fluidos con la finalidad de que no generen, en este caso, pasaje hacia el pulmón y finalmente se complique con un edema pulmonar. Es por ello que también se pueden utilizar otro grupo de fármacos que controlen, en este caso, la hipersecreción, siendo el más conocido como atropina, que es el agente hiposecretor por excelencia en una intervención quirúrgica, teniendo en cuenta que la atropina no es un fármaco anestésico, pero sí es un anticolinérgico por excelencia, específicamente antimuscarínico. Y resulta que los receptores muscarínicos a nivel de las glándulas secretoras, al ser estimuladas por la acetilcolina, van a aumentar. Sin embargo, la atropina va a neutralizar dicha hipersecreción.